Podemos investigar varios ejemplos de cómo Dios utilizó el sexo para transmitir un mensaje espiritual. Las Escrituras están llenas de pasajes que demuestran esta conexión. Sin embargo, primero reflexionemos sobre la relación entre el sexo y tu propia vida espiritual. ¿Cómo influye tu comportamiento sexual en tu relación con Dios? Incluso en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios mostró a su pueblo que la vida sexual y la vida espiritual estaban mutuamente relacionadas. Esta conexión es la razón por la cual Dios estableció tantas reglas sobre el matrimonio y fue tan estricto en asuntos de adulterio y promiscuidad. Dio el sexo a hombres y mujeres por razones sagradas y saludables, y no quería que se profanara. Además, sabía que una vida sexual desordenada llevaría a la persona a deshonrar a Dios en otras áreas, siendo el primer paso hacia una decadencia espiritual completa. Por eso, Dios reguló el comportamiento sexual con mucho cuidado. El libro de Levítico contiene leyes muy interesantes que revelan esta conexión entre lo sexual y lo espiritual. Por ejemplo, Levítico 15 prohíbe a un hombre adorar en el templo si ha tenido relaciones sexuales recientemente, o si ha tocado a una mujer durante su periodo menstrual. Levítico 15, 16 a 19 dice: Cuando un hombre tenga una emisión de semen, deberá bañarse todo el cuerpo con agua, y quedará impuro hasta la tarde. Cualquier ropa o cuero que tenga semen deberá ser lavado con agua, y quedará impuro hasta el anochecer. Cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer y hay una emisión de semen, ambos deben bañarse con agua, y quedarán impuros hasta la tarde. Cuando una mujer tiene su flujo regular de sangre, la impureza de su menstruación durará 7 días, y cualquiera que la toque quedará impuro hasta la tarde. Los estudiosos debaten sobre el significado de este texto, ya que no puede significar que estos procesos naturales sean malos. Pienso que esto muestra que Dios espera que una persona dedique tiempo a meditar, orar y prepararse antes de ir a su casa de adoración. Dios sabía que una persona demasiado ocupada con cosas físicas no podría adorarlo con todo su corazón. Matthew Henry comentó que estas leyes nos recuerdan que Dios ve todas las cosas, incluso aquellas que están ocultas a los ojos humanos, y escapan al juicio de los hombres. Como hemos dicho, Dios no separa la vida física de la vida espiritual. Ambas son parte de una misma existencia. Todo lo que haces sexualmente afecta todos los demás aspectos de tu vida, incluyendo tu adoración. Dios quiere que seas consciente de esto. En las epístolas de Pablo, él advierte frecuentemente a los primeros cristianos que mantengan sus vidas sexuales puras, ya que esto influirá en su vida espiritual. Esta es una advertencia en la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios 6, 18 a 20. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete son fuera del cuerpo, pero quien peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que han recibido de Dios? No son dueños de ustedes mismos, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos. Muchos de nosotros hemos memorizado el versículo 19, donde dice: ¿No saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, quien está en ustedes y que han recibido de Dios? No son suyos. He escuchado este versículo ser citado para condenar el uso de cigarrillos, el abuso de drogas y el consumo de alcohol. Todas estas son aplicaciones válidas, pero la aplicación original se refería al sexo. Dios nos dice que nuestros cuerpos son templos sagrados en los que Él puede habitar y reinar, pero contaminamos esos templos cuando nos entregamos a la promiscuidad. Una vida desenfrenada expone nuestros cuerpos a enfermedades venéreas e infecciones, lo que puede llevar a enfermedades cardíacas o, peor aún. En términos directos, la promiscuidad puede destruir el templo de Dios,
arruinando cualquier oportunidad de servirle con nuestros cuerpos físicos. Por lo tanto, la promiscuidad plantea tanto un peligro físico como un peligro espiritual, demostrando una vez más que la sexualidad y la espiritualidad no pueden separarse fácilmente. Cualquiera que viva una vida de perversión sexual no puede ser un cristiano victorioso. Eso es evidente. Una prostituta no glorifica a Cristo con su forma de vivir. No necesitas ser teólogo para entender esto. Cualquier práctica que abuse o corrompa los cuerpos que Dios nos ha dado es una vergüenza, y una burla al Evangelio corta el testimonio que una persona podría dar al Señor. Los cristianos deben eliminar eso de sus vidas. Deben deshacerse de cualquier desviación sexual o pecado para vivir vidas santas para el Señor. Dios utiliza símbolos sexuales para transmitir algunas de las imágenes más impactantes del Evangelio. Este es uno de los aspectos más incomprendidos de la sexualidad humana. Los manuales sexuales populares nos hacen creer que la satisfacción sexual es simplemente una cuestión de biología o emociones, pero también es una cuestión de la mente. Si no estás en armonía con el Dios que te hizo un ser sexual, no puedes esperar estar en armonía con tu pareja. Además, el sexo puede influir en tu crecimiento espiritual. La Biblia utiliza el sexo para representar las verdades espirituales más profundas. Dios tiene cosas muy prácticas que decir sobre el sexo, porque está profundamente interesado en nuestro bienestar, y sabe que el sexo es un componente esencial de nuestra salud. Sin embargo, nos estaríamos engañando a nosotros mismos si no reconociéramos el aspecto espiritual de la palabra de Dios sobre el sexo. El sexo como símbolo espiritual. La Biblia utiliza el matrimonio, el adulterio, la prostitución y otros actos relacionados con el sexo para demostrar realidades espirituales. Posiblemente, el ejemplo más conocido de esto se encuentra en el libro de Oseas. Aquí, el profeta Oseas es instruido a casarse con una prostituta para ilustrar el amor de Dios por su pueblo rebelde. El resultado es una de las historias más extrañas y al mismo tiempo más hermosas en las Escrituras. Toda la Biblia. Cuando el Señor comenzó a hablar por medio de Oseas, le dijo: «Ve, cásate con una mujer promiscua y ten hijos con ella, porque, como una esposa adúltera, esta tierra es culpable de infidelidad al Señor». Así que él se casó con Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio un hijo, Oseas 1:2. Imagina lo que los vecinos de Oseas pensaron sobre esta acción. Un joven profeta se casa con una prostituta y dice que el Señor le ha mandado hacerlo. Estoy seguro de que algunos de sus amigos dijeron: «Ja, eso es lo que él dice». Me pregunto cuál será la verdadera historia, pero en realidad, Dios le había dicho a Oseas que se casara con esta mujer de vida inmoral. Le mandó al predicador que se convirtiera en un ejemplo viviente de cómo Dios trataría a la nación errante de Israel. Los predicadores pueden recibir asignaciones difíciles, pero no puedo imaginar un llamado más complicado que el de Oseas. Dios convirtió a Oseas y a su esposa Gomer en una lección para toda la nación. Oseas pudo decir a su pueblo: «Miren, ustedes se han prostituido con todo tipo de dioses paganos, así como Gomer se ha prostituido con otros hombres. Pero Dios los ama y los perdona, tal como yo perdono a Gomer y la acepto». Gomer demostró ser infiel nuevamente después de haber dado a luz. Dejó la casa y se convirtió en la concubina de otro hombre. Oseas la corrigió, la compró de aquel hombre y la trajo de vuelta a su casa. Nunca dejó de amarla, a pesar de su infidelidad. Como comentó un escritor, su amor por ella fue un hermoso ejemplo, un equilibrio entre ternura amorosa y juicio severo. No puedo imaginar una manera más dramática de expresar cómo Dios nos ama y nos redime de nuestra infidelidad hacia Él. Si un esposo perdona a una esposa adúltera y la lleva de vuelta a su hogar, eso es un verdadero perdón y amor. Lo que Jesús dijo sobre la lujuria es algo que muchas personas no conocen. Explicar este tema implica abordar dos complejos rompecabezas.
Vamos a desglosarlos en términos más simples y discutir cómo se relacionan. Rompecabezas 1. Los ojos que ven con lujuria han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:27 a 28. Jesús dijo esta declaración y ha desafiado a las personas por siglos. La ley de Moisés prohibía explícitamente el adulterio. Alguien podría jactarse de nunca haber quebrantado este mandamiento, pero aún así, tener pensamientos impuros. Aunque parecieran respetables por fuera, su mente podría vagar constantemente en laberintos de impureza. Jesús recordó a sus discípulos que simplemente evitar el acto físico del adulterio no era suficiente. En cambio, era necesaria la pureza interior. Mientras la ley prohibía el acto de adulterio, Jesús fue más allá, prohibiendo incluso el deseo. Dijo que cualquiera que mira a una mujer con la intención de desearla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si piensas o actúas con adulterio, no estás satisfecho con el impulso sexual, es como echarle aceite al fuego para apagarlo. En lugar de extinguirlo, lo aviva más. El pecado comienza en la mente, y si lo alimentamos, eventualmente actuaremos según él. Jesús nos ofrece una explicación del séptimo mandamiento, dada por la misma mano que lo creó, lo que lo convierte en el mejor intérprete de su propia ley. El séptimo mandamiento impone una restricción sobre los apetitos pecaminosos, tanto en las pasiones como en los deseos, que siempre deben estar bajo el control de la razón y la conciencia. Si se permiten, son igualmente perjudiciales. Este pasaje nos enseña sobre el adulterio de corazón, que se refiere a pensamientos y actitudes adúlteras que no necesariamente culminan en el acto de adulterio o fornicación. El texto sugiere que la impureza causada por tales pensamientos no solo está incluida en el séptimo mandamiento, sino que también estaba reflejada en muchas de las impurezas ceremoniales bajo la ley, para las cuales las personas debían lavar sus ropas y purificarse con agua. Este pasaje prohíbe no solo los actos de fornicación y adulterio, sino también cualquier deseo o pensamiento lujurioso hacia ellos. Tales deseos son el primer paso hacia la comisión del pecado, y si se alimentan y se aprueban en la mente, es como si el pecado ya se hubiera cometido en el corazón. Lo único que falta es la oportunidad de llevarlo a cabo físicamente. Se dice que la mente se corrompe, y el ojo a menudo es la puerta de entrada a tales maldades, como lo vemos en las historias de la esposa de Potifar con José, Sansón y David. Leemos acerca de ojos llenos de en adulterio y que no pueden dejar de pecar. 2 Pedro 2:14, Nueva Biblia Americana Estándar, teniendo ojos llenos de adulterio, que nunca cesan de pecar, seduciendo a las almas inestables, teniendo corazones entrenados en la avaricia, hijos malditos. ¿Por qué debemos hacer un pacto con nuestros ojos como lo hizo Job? Acordemos contemplar solo la belleza del mundo natural y las obras de Dios, sin permitir que pensamientos o deseos impuros nos dominen. Debemos hacer este acuerdo con nosotros mismos, y si fallamos, asumir la responsabilidad y hacer penitencia por nuestros errores. Job 31:1 dice, «Hice un pacto con mis ojos, ¿cómo podría entonces mirar a una virgen?» ¿Por qué cubrimos nuestros ojos? Es para prevenir miradas corruptas y evitar sus efectos contaminantes. Esto también implica prohibir el uso de cualquiera de nuestros sentidos para incitar la lujuria. Si las miradas tentadoras son un fruto prohibido, aún más lo son las conversaciones impuras y el comportamiento lascivo, que solo avivan las llamas de esta pasión infernal. Algunos argumentan que es imposible seguir la prohibición del adulterio en el corazón. Dicen que es difícil resistir el placer de mirar a una mujer hermosa sin desearla con lujuria. Sin embargo, estos argumentos no deben ser aceptados y deben ser confrontados con el temor de Dios.
Jesús también habló sobre el poder de las tentaciones. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo, porque es mejor perder una parte de tu cuerpo que todo tu cuerpo sea arrojado. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y arrójalo lejos de ti, porque es mejor perder una parte de tu cuerpo que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y arrójala lejos de ti, porque es mejor perder una parte de tu cuerpo que todo tu cuerpo vaya al infierno. Mateo 5, 29-30. No es inapropiado que un ministro del Evangelio predique sobre el infierno y la condenación. De hecho, es su deber hacerlo, ya que incluso Cristo habló de ello. No estaríamos cumpliendo con nuestra responsabilidad si no advertimos a las personas sobre el castigo que les espera. Hay ciertos pecados, especialmente los relacionados con los deseos carnales, de los que debemos ser salvados con temor. Estos pecados son como bestias brutas que no pueden ser controladas, a menos que sean asustadas. No podemos mantenernos alejados del pecado por nuestra propia fuerza, de la misma manera que Adán y Eva no pudieron resistir el árbol prohibido, a menos que tengamos un disuasivo, como los querubines con la espada flamígera. Cuando nos sentimos tentados a entregarnos a nuestros deseos carnales y nos negamos a renunciar a ellos, debemos considerar cuán más difícil será soportar el tormento eterno en el lago de fuego y azufre. Aquellos que no están conscientes o no creen en la gravedad del infierno, están dispuestos a arriesgar su ruina eterna en esas llamas antes que negar sus deseos impuros y brutales. El infierno traerá tormento a cada parte del cuerpo, por lo que es crucial que cuidemos nuestros cuerpos y los poseamos con santificación y honor, en lugar de entregarnos a los deseos impuros. Incluso aquellos deberes que son más desagradables para nuestra carne y sangre nos resultan provechosos. Y nuestro Maestro no nos pide nada que no sea para nuestro propio beneficio. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo. Aquí, Jesús utiliza una figura retórica y no habla de manera literal. La mutilación no resolverá el problema. Puede evitar el acto externo, pero no extinguirá el deseo. Bruce explicó que Jesús subrayó la idea de que la obediencia requiere sacrificio. Si permitimos que el pecado controle una parte de nuestras vidas, debemos comprender que es mejor que esa parte muera antes de que toda nuestra vida sea juzgada culpable. Lamentablemente, muchas personas son reacias a hacer esto, por lo que continúan viviendo en pecado o nunca llegan a conocer a Jesús. Nunca avanzan más allá del simple deseo de mejorar. Por eso Pablo exhorta a los creyentes a huir de la inmoralidad sexual. El mensaje más famoso de Jesús, el Sermón del Monte, se centró en los corazones de sus oyentes. Dirigido a sus discípulos, les predicó lo que hoy conocemos como las bienaventuranzas. Les llamó a ser diferentes, a ver el mundo desde la perspectiva de Dios y a relacionarse con las personas de manera sobrenatural. Mantener la pureza sexual requiere más que simplemente abstenerse de actividades lujuriosas. Es algo que también involucra el corazón. Jesús dijo que mirar a una mujer con lujuria es cometer adulterio con ella en el corazón. Las acciones inmorales comienzan con pensamientos inmorales, y estos pensamientos también son malvados. No se puede abordar el pecado solo tratando con lo externo. Las acciones relacionadas con la lujuria son una ilustración clara del tipo de pecado que Jesús instó a sus seguidores a evitar, y en la cultura actual representan un obstáculo significativo en la búsqueda de la pureza moral. Jesús desea que sus discípulos tengan un compromiso tan profundo con la pureza moral que estén dispuestos a eliminar cualquier cosa en sus vidas que los tiente a pecar. No está llamando a la mutilación física. Nuevamente, el pecado es una cuestión del corazón y no simplemente de los ojos y las manos. En cambio, está pidiendo un enfoque radical para evitar el pecado. También es importante distinguir entre la tentación al pecado y el pecado en sí.
La mirada debe ser persistente, no casual. El deseo no debe ser involuntario o momentáneo, sino anhelado con intensidad. Jesús, a pesar de haber sido tentado en todos los aspectos, resistió estas tentaciones y no cedió al pecado, como se menciona en Hebreos 4:15. Porque no, tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Él fue capaz de ver a las mujeres como más que simples objetos para su satisfacción sexual. En cuanto a la segunda parte, Jesús también advierte sobre aquellos que causan que otros pequen, como se indica en Mateo 18:6. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se ahogase en lo profundo del mar. Jesús enfatizó la idea de que la obediencia requiere sacrificio. Si permitimos que el pecado controle una parte de nuestras vidas, necesitamos comprender por qué es preferible que esa parte muera antes que arrastrar toda nuestra vida hacia la condenación. Lamentablemente, muchas personas dudan en hacer esto, por lo que continúan viviendo en el pecado o nunca llegan a conocer a Jesús. No logran avanzar más allá de desear ser mejores. Jesús motiva a sus seguidores a cuidar de otros humildes discípulos y también advierte a cualquiera que intente aprovecharse de ellos, asegurando que los discípulos contarán con el poder, la protección y la fortaleza del reino para apoyarlos mientras sirven a su Maestro. Aunque Jesús utiliza el término niño como metáfora para describir el discipulado, posteriormente se refiere a los pequeñitos que creen, manteniendo el mismo significado. Jesús enfatiza la gravedad de desviar a alguien del camino del discipulado. La frase hacer tropezar no se refiere a un solo error aislado, sino que sugiere que alguien ha sido desviado y ha caído en el pecado, causando una ruptura en su relación con Dios. Participar en comportamientos que llevan habitualmente a los humildes seguidores de Jesús al pecado es una señal de que uno está en un camino hacia la condenación eterna. Sería mejor cambiar rápidamente de rumbo que arriesgarse a seguir en ese camino. Jesús advierte sobre permitir que nuestras propias pasiones nos conduzcan al pecado, como se menciona en Mateo 18:8-9. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Es mejor entrar en la vida con un ojo que tener 2 ojos y ser arrojado al infierno de fuego. Jesús ahora habla directamente a los discípulos sobre su responsabilidad personal en sus acciones. Quiere dejar claro que no pueden culpar únicamente a otros por su comportamiento pecaminoso. Jesús enfatiza que deben hacerse responsables de sus propias tendencias a caer en el pecado. Utilizó hipérbole para demostrar que permitir que las pasiones nos lleven al pecado es un grave error, mucho peor que amputarse partes del cuerpo. No estaba sugiriendo la autolesión, sino más bien destacando el nivel de autodisciplina necesario para un discipulado comprometido. Las acciones de una persona reflejan el estado de su corazón, y ceder constantemente al pecado es una señal de que no se es un verdadero discípulo de Jesús. Aquellos que continúan en el pecado serán condenados a un castigo eterno en Gehenna, un lugar de tormento ardiente, según el juicio de Dios. Jesús también se refiere a la sensual Jezabel. Es posible que hayamos oído hablar de Jezabel en la Biblia, una reina malvada que asesinó a los profetas de Dios y promovió la adoración de ídolos extranjeros como Baal. Sin embargo, puede que no estemos al tanto de una Jezabel especial y de su espíritu e influencia mencionados por Jesús en el libro de Apocalipsis. Pero tengo esto contra ti: a la mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, y enseña y seduce a mis siervos para que cometan inmoralidades sexuales y coman cosas sacrificadas a ídolos. Apocalipsis 2:20, Nueva Traducción Viviente. Aunque a menudo se describe a sí misma como una profecía, el Apocalipsis en realidad tiene la forma de una carta. Sin embargo,
En lugar de estar dirigida a una sola iglesia, esta carta está dirigida a 7. Aunque cada una tiene un mensaje único, es evidente que todos deben escuchar todas las cartas. En Apocalipsis 2 se menciona a un personaje conocido como Jezabel en una de estas cartas, durante la advertencia del Señor a las 7 iglesias. Una mujer llamada Jezabel estaba presente en la iglesia de Tiatira, la iglesia adúltera. Tiatira era la menos importante de las 7 ciudades que Jesús aborda en Apocalipsis 2 y 3. Jesús observó muchas cosas positivas en la iglesia de Tiatira, pero también había problemas significativos. Los problemas eran lo suficientemente serios como para que Jesús declarara sin embargo, lo cual se puede interpretar como: a pesar de todo lo bueno, tengo algunas cosas en tu contra. Una mujer a la que Jesús llamó Jezabel estaba en el centro del escándalo que envolvió a la iglesia de Tiatira. Es posible que este no fuera su nombre literal, sino un título que indudablemente denotaba a una profetisa autoproclamada dentro de la iglesia, siguiendo los pasos de la Jezabel descrita en el Antiguo Testamento. El nombre Jezabel tenía una poderosa connotación. Alguien llamarlo Judas implica algo fuerte. También fue una afirmación contundente llamar a esta mujer Jezabel. Ella fue una de las figuras más criminales del Antiguo Testamento y trató de combinar la adoración de Israel con la del ídolo Baal. Una profetisa no nombrada en Isaías 8:1-4 tuvo como hijo a Maher-Shalal-Hashbaz, cuyo nombre era profético. Esta Jezabel no era como las mujeres que leemos en la Biblia. Sus actividades incluían enseñar y seducir a mis siervos para que cometieran inmoralidades sexuales y comieran cosas sacrificadas a ídolos. Jesús identificó la transgresión exacta cometida por esta mujer y la llamó Jezabel. Ella influyó principalmente en otros de manera inmoral y pecaminosa, llevando a otras personas al pecado. Jezabel llevó a otros a la inmoralidad. El pecado comienza en la mente, y si continuamos alimentando ese pensamiento pecaminoso, eventualmente actuaremos en consecuencia. Nos encontramos con el proverbio que dice que quien mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Jesús añade que es posible cometer adulterio o asesinato en nuestros corazones o mentes, y que esto también es una forma de pecado que está prohibida por el mandamiento contra el adulterio. Jesús trazó las raíces del deseo sexual de vuelta a los ojos cuando dijo cosas como: quien mira a una mujer. Esto es cierto según las afirmaciones bíblicas y la experiencia de vida. Job 31:1, Biblia amplificada, dice: he hecho un pacto con mis ojos. ¿Cómo podría entonces mirar con lujuria a una virgen? También es importante distinguir entre la tentación de pecar y el pecado en sí. La mirada no debe ser casual, sino persistente. El deseo no debe ser involuntario o momentáneo, sino atesorado con anhelo. Jesús, a pesar de haber sido tentado de muchas maneras, resistió estas tentaciones y no cedió al pecado. La manera en que nos conducimos en la lucha contra el pecado es crucial. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y échalo de ti, porque es mejor que pierdas una de tus partes que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer, córtala y échala de ti, porque es mejor que pierdas una de tus partes que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí Jesús utiliza una figura retórica y no habla literalmente. Jezabel promueve la inmoralidad sexual, mientras que Pablo insta a los creyentes a huir de ella. No se trata de mutilación física. El pecado es un asunto del corazón y no solo de los ojos y las manos. En cambio, se requiere un enfoque radical para evitar el pecado. La palabra de Dios habla a las profundidades de nuestro deseo sensual. La verdad del inquebrantable estándar de santidad de Dios cuestiona nuestras fallas morales. La Biblia contiene palabras de sabiduría e instrucción que nos animan a confiar en Dios para obtener liberación de lo mundano. Deseo huir de la inmoralidad.
Primera carta a los Corintios 6, 12 y 13 dice: Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Permitir que algo nos controle es un error. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Pero Dios acabará con ambos. El cuerpo no fue creado para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo, para salvarlo, santificarlo y resucitarlo nuevamente, gracias al sacrificio de la cruz. Pablo afirma que la comida es para el estómago y el estómago para la comida, pero Dios destruirá tanto una cosa como la otra. Esto significa que el estómago humano está diseñado para recibir y digerir alimentos. Sin embargo, no debemos vivir solo para comer, ya que la comida tiene un valor temporal y no debe ocupar un lugar desproporcionado en la vida del creyente. No vivas como si lo más importante en la vida fuera satisfacer tus apetitos. La tentación funciona como rocas en un puerto. Cuando la marea está baja, todos ven el riesgo y lo evitan. Sin embargo, la estrategia de Satanás en la tentación es elevar la marea para ocultar los peligros. Entonces, le gusta golpearte contra las rocas ocultas. Esta Jezabel llevó a otros al pecado. ¿Está Dios más descontento cuando haces que otra persona peque que cuando pecas tú mismo? ¿O son todos los pecados iguales? Esta cuestión surge al considerar un versículo como Mateo 18:6, donde Jesús dice que hay un mayor castigo para aquellos que animan y guían a otros a pecar. Responder a una pregunta como esta es complicado, ya que depende de lo que entendamos por peor. ¿Peor en qué sentido? Si cometemos un pecado y no nos arrepentimos, sufriremos la segunda muerte, es decir, el lago de fuego. Si hacemos que otros pequen y no nos arrepentimos, también sufriremos la segunda muerte en el lago de fuego. Entonces, podríamos decir que ninguno es peor que el otro, ya que en ambos casos el resultado final es el infierno. El pecado es pecado y conduce al juicio, así que, en cierto sentido, ningún pecado es peor que otro si consideramos nuestro destino final, ya sea el cielo o el infierno. Sin embargo, algunos pecados son peores en términos de sus consecuencias, al menos en esta vida. Referente a Mateo 18:6, queda claro que hacer que un niño que tiene fe en Jesús se aleje de él merece un castigo severo. El término apostatar en este contexto se refiere a abandonar la fe, lo que finalmente conduce a la destrucción. Tanto quien se aparta como quien causa esa apostasía terminarán en el infierno, pero ciertamente quien incita a otro a pecar lleva una responsabilidad mayor, lo que explica por qué debería atarse una piedra de molino alrededor de su cuello. Durante el juicio de Jesús, Pilato preguntó sobre su lugar de origen. Sin embargo, cuando Jesús no respondió, Pilato se enfureció. Juan 19:9-10. Jesús le recordó a Pilato que su autoridad venía de Dios, pero quien lo entregó a Pilato había cometido un pecado mayor. No está claro a quién se refería Jesús. Podría ser Anás, Caifás o incluso Judas. Sin embargo, para los propósitos de este texto, no importa. Lo que importa es que Jesús creía que la persona que lo entregó era más culpable que Pilato. El mismo juicio, diferentes niveles. También leemos mis siervos, lo que demuestra cuán grave fue el pecado de Jezabel. Ella contaminó a los siervos de Jesús. ¿Cómo puedo evitar facilitar el pecado de otra persona? Facilitar el pecado significa dar a alguien la confianza y el poder para continuar pecando o hacer que le resulte más fácil hacerlo. Cuando nos esforzamos por ser justos, debemos tener cuidado de no castigar los pecados de los demás. Las relaciones entre los seres humanos pueden ser complicadas, y hay muchas situaciones en las que podemos involucrarnos involuntariamente en el pecado de otra persona. Los amigos y la familia son las vías que Satanás a menudo utiliza para tentarnos a participar en pecados que de otro modo evitaríamos. Primera Epístola a los Corintios 15:33.
No os engañéis. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No te hagas amigo de una persona propensa a la ira, ni te asocies con alguien de mal carácter. Proverbios 22:24. Sin embargo, nadie tiene el poder de hacer que otra persona peque. El pecado es una condición del corazón. Mateo 15:18-19. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso contamina a la persona, porque del corazón salen los pensamientos malvados, homicidios, adulterios, otros actos sexuales inmorales, robos, testimonios falsos y declaraciones difamatorias. Y cada uno de nosotros es responsable de las decisiones que tomamos y del estado de nuestro propio corazón. Es fundamental establecer límites saludables para vivir una vida victoriosa, que es lo que Jesús desea para nosotros. Las acciones de esta Jezabel afectaron la unidad de la Iglesia. Apocalipsis 2, 21-24. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad sexual. He aquí, la arrojaré en una cama de enfermedad, y a los que cometen adulterio con ella en una gran tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras. Y mataré a sus hijos con plagas, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno de ustedes según sus obras. Pero a ustedes, los demás que están en Tiatira, que no tienen esta enseñanza, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como las llaman, no les impongo otra carga. Leemos que Jesús le dio tiempo para arrepentirse, y ella no lo hizo. La acusación más grave que Jesús presentó contra esta Jezabel fue que no cambió sus caminos. Estas declaraciones nos permiten ver tanto la misericordia como el juicio que provienen de nuestro Señor. Tener tiempo para arrepentirse demuestra misericordia, pero ella no se arrepintió. Aunque Dios permite que las personas tengan tiempo para arrepentirse, ese tiempo no es infinitamente largo. Esto nos enseña que cada vez que Dios nos concede la oportunidad de arrepentirnos, debemos aprovechar al máximo esa ventana de oportunidad. El arrepentimiento siempre ha sido el primer paso para entrar en el reino. ¿Pero qué implica el arrepentimiento? Hay dos palabras que se cree que son sinónimos de arrepentimiento, pero no lo son. La primera es el arrepentimiento. Muchas personas tienen arrepentimiento sobre cómo han vivido sus vidas. Me sorprendería si alguien que escucha esto no tuviera arrepentimiento sobre alguna de sus decisiones. Los arrepentimientos son sentimientos sobre lo que has hecho contigo mismo, sobre tu propia vida y tus decisiones. La segunda palabra es remordimiento, que se refiere a cómo te sientes respecto a lo que has hecho a los demás. Sin embargo, esto no es arrepentimiento. El arrepentimiento tiene una característica única. Es lo que sientes que has hecho a Dios. Esta es una gran diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. De repente, entiendes que es a Dios a quien más has herido, así como el hijo pródigo se dio cuenta de que no solo su padre había sido herido. Lucas 15:21. El hijo declaró: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El arrepentimiento en el Nuevo Testamento se divide en 3 etapas: pensamiento, palabra y acción. Voy a mostrarte que el arrepentimiento siempre se refiere a pecados particulares. No puedes arrepentirte de pecados generales. El arrepentimiento implica las siguientes 3 fases: pensamiento, palabra y acción. Implica, ante todo, cambiar tu perspectiva sobre ciertos asuntos y pensar en la forma de Dios acerca de ellos. Como resultado de esto, llegas a 2 conclusiones. Primero, Dios es mejor de lo que había imaginado, y en segundo lugar, soy una persona mucho peor de lo que había pensado. En el mundo de hoy, generalmente es lo contrario. El segundo paso es la palabra de arrepentimiento, que significa, primero, confesar los pecados. En el Nuevo Testamento, no hay confesiones de pecados generales, solo numerosas confesiones de pecados en plural.
Si sientes amargura, es porque has decidido resentirte en lugar de perdonar lo que se te ha hecho. La necesidad más fundamental de la humanidad es el arrepentimiento, ya que permite el perdón de Dios. Al reconocer el papel de nuestras elecciones en la formación de nuestro carácter, podemos asumir la responsabilidad de quiénes somos. Pero esta Jezabel se niega a arrepentirse. Es posible que Jezabel no tuviera un seguimiento particularmente significativo, de la misma manera que una pequeña cantidad de levadura puede afectar toda una masa. Un pequeño número de personas que participan en la inmoralidad y la idolatría puede contaminar toda la iglesia, especialmente si ejercen influencia sobre los demás de la misma manera que lo hizo Jezabel. Esta Jezabel ofrece cosas que debilitan a los hombres de Dios. Dos hábitos que mantienen débiles a los hombres piadosos son, primero, los hábitos de contaminación. Si tropezamos o fallamos, no significa que nuestro adversario sea más fuerte, sino que nuestra fuerza es limitada, como explica la palabra de Dios en Proverbios 24:10. Si te desanimas en el día de la adversidad, tu fuerza es pequeña. Es importante señalar que el versículo mencionado no se refiere a nuestra fuerza física, sino más bien al estado de nuestro interior, también conocido como nuestro espíritu. Hay ciertos síntomas que pueden ayudarnos a determinar nuestra condición espiritual y evaluar nuestro nivel de fortaleza interior. El diablo intentará constantemente afectar nuestro espíritu, bombardeándonos con imágenes, palabras y recuerdos negativos. En Jeremías 32:34, el Señor está enojado con Israel porque han establecido sus imágenes viles en la casa que lleva mi nombre y la han profanado. Llevar ídolos al templo del Señor fue un acto de profanación, y el pecado sexual de cualquier tipo también contamina a la persona. Este espíritu también fomenta la falta de disciplina espiritual. Cuando estamos completamente vacíos de cualquier cosa espiritual o llena del espíritu, automáticamente nos volvemos vulnerables a ataques espirituales que buscan hacer fracasar nuestro espíritu de manera lamentable. La amenaza de la disciplina se presenta cuando el profeta se niega a arrepentirse. Cristo advirtió sobre su juicio. De hecho, la arrojaré a una cama de enfermedad. Ya sea que se tome de manera proverbial o literal, esas palabras son una advertencia. Dios es santo y no tolerará la rebelión indefinidamente, como dice Hebreos 10:31. Es cosa terrible caer en manos del Dios vivo. Lo que Jesús quiere que la iglesia en Tiatira haga con esta Jezabel en Apocalipsis 2:22-23 es: He aquí la arrojaré a una cama de enfermedad, y a los que cometen adulterio con ella en gran tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras, y mataré a sus hijos con plaga. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y daré a cada uno de ustedes tus obras. Pero les digo a ustedes, el resto de los que están en Tiatira, que no mantienen esta enseñanza y que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, no les impongo ninguna otra carga. Sin embargo, lo que tienen, manténganlo firmemente hasta que yo venga. Leemos: La arrojaré a una cama de enfermedad. Antes de instruir a los cristianos de Tiatira sobre lo que deben hacer, primero les comunicó lo que él haría. Jesús primero compartió con ellos sus propios planes para el futuro. Reprendería a esta Jezabel y la enviaría a una cama de enfermedad, junto con aquellos que cometen adulterio con ella. También castigaría a quienes cometieran adulterio con ella. La referencia al adulterio es importante. Este pasaje hace mención tanto de formas físicas como espirituales de adulterio. Cuando estos cristianos honraban a otros dioses en lugar del Señor que los había redimido, estaban siendo infieles a su Salvador. Como resultado de esto, la metáfora de una cama de enfermedad es adecuada. Cometieron el pecado de adulterio. Es como si Jesús dijera: amas una cama impura, aquí te daré una,
y te arrojaré a una cama de enfermedad. ¿Qué era exactamente la cama de enfermedad? Es posible que esto sea solo una metáfora del sufrimiento, o que se refiera a una enfermedad real que Jesús permitió en la vida de Jezabel y de aquellos que la siguieron como castigo. Debido a pasajes en la Biblia como Primera Carta a los Corintios 11:30, sabemos que cuando el pueblo de Dios peca, puede castigarlo causándole enfermedades. Leemos que, a menos que se arrepientan de sus acciones, sus obras. Jesús explicó la razón de este castigo. En primer lugar, el objetivo era convencerlos de buscar perdón por sus acciones. En segundo lugar, debía servir como un modelo de santidad para otras iglesias, de manera que pudieran reconocer que Él es quien examina las mentes y los corazones. En la antigüedad, se creía que el corazón era el asiento de la inteligencia. Esta advertencia no solo se dirigía a Jezabel, sino también a aquellos que cometían adulterio con ella. Cristo estaba preparado para juzgar a cualquiera que fuera cómplice en la inmoralidad de la mujer. Si no se arrepentían, enfrentarían una gran tribulación. Leemos: mantengan firme lo que tienen hasta que yo venga. Había un gran número de cristianos devotos que se negaban a comprometer sus creencias. La única instrucción de Jesús para ellos era que se mantuvieran firmes. No debían dejar de hacer el bien y debían evitar distraerse o desanimarse por la misión que Jesús les había encomendado. Jesús también les instruyó sobre cuánto tiempo debían mantener su firmeza. Hasta que yo venga. Hasta que eso suceda, debemos mantener nuestra perseverancia y compromiso con Él. Solo cuando ocurra eso, la lucha estará ganada. No todos los creyentes eran inmorales. Algunos eran muy conscientes de los estándares santos de Dios y se negaron a desviarse de ellos. El mensaje para aquellos que no participaron en el culto a la inmoralidad era mantenerse firmes y sostenerse hasta que Él venga. La promesa de una recompensa se encuentra en Apocalipsis 2:26-28. Al que venza y al que guarde mis obras hasta el final, le daré autoridad sobre las naciones, y él las gobernará con vara de hierro, y los utensilios del alfarero serán quebrantados, así como también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Los cristianos pueden triunfar incluso frente a la influencia corruptora e idólatra de Jezabel. Leemos: al que venza y guarde mis obras hasta el fin. No debemos permitir que la inmoralidad y la idolatría que vemos a nuestro alrededor, incluso entre cristianos, nos desanimen en exceso. A través de aquellos que triunfan ante la adversidad, la obra de Dios continuará. Leemos: a Él le daré poder sobre las naciones. Jesús hizo una promesa a sus seguidores de que reinarían con Él. Aquellos que prevalecen sobre las amenazas que representan la idolatría y la inmoralidad serán recompensados. A ellos, Jesús les ofreció una participación en su propio reino. La palabra que se traduce como gobernar significa literalmente pastorear. Le daré la estrella de la mañana. Les ofreció la recompensa de sí mismo como su compensación, porque Él es la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para testificarles estas cosas a las iglesias. Soy la raíz y el linaje de David, la brillante estrella de la mañana. Leemos: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una carta que debe ser leída por todos. Trata sobre aquellos que, como Jezabel, tentaron a otros a pecar a través de sus acciones. Esta carta está dirigida a aquellos que siguen las enseñanzas de Jezabel y conducen a otros al pecado, así como aquellos que permiten que Jezabel lleve a cabo sus malas acciones. En última instancia, también es un mensaje para los fieles que deben mantenerse firmes. Todos los que elijan ser fieles hasta el final serán victoriosos. Reinarán con Cristo sobre las naciones durante el milenio y serán arrebatados al cielo con Él, la brillante estrella de la mañana,
Antes de la tribulación, la libido. La Biblia es una biblioteca que abarca muchos temas. Es un libro sobre la creación de la humanidad por parte de Dios y su relación continua con nosotros, lo que toca todos los aspectos de nuestras vidas. Lo que el apóstol Pablo dijo sobre la lujuria es: pon tu mente y mantén el enfoque de manera habitual en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, no en las que están en la tierra, que solo tienen valor temporal, porque moriste a este mundo, y tu nueva vida real está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces también ustedes aparecerán con Él en gloria. Por lo tanto, mortifiquen y priven de poder los deseos malignos de su cuerpo terrenal, con sus instintos sensuales y egoístas. Inmoralidad, impureza, pasiones pecaminosas, deseos malvados y avaricia, que es una forma de idolatría, porque reemplaza su devoción a Dios. A causa de estas cosas pecaminosas, la ira divina de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, aquellos que no escuchan y que desestiman rutinariamente y de manera obstinada los preceptos de Dios. Colosenses 3, 2, 6. Por lo tanto, mortifiquen sus miembros identificación con el Señor Jesús resucitado y entronizado. Al comprender esta realidad, tenemos la capacidad de eliminar de nuestras vidas las cosas que entran en conflicto con nuestra identidad como seguidores de Jesús. Un comentarista bíblico popular dijo que el verbo nekrite, que significa literalmente hacer muerto, es muy fuerte. Sugiere que no debemos simplemente suprimir o controlar los actos y actitudes malignas, sino erradicarlos completamente, exterminar la antigua forma de vida. Lo que matamos en este sentido es negar estas cosas y considerarlas muertas para nosotros, y nosotros muertos para ellas. Satisfacer cualquier deseo sensual es alimentarlo, dándole el sustento por el cual vive, prospera y se activa. Hay importancia en enumerar y nombrar estos pecados, como lo hace Pablo en esta sección. Es mucho más fácil caer en un pecado que uno no conoce por su nombre, que elegir conscientemente uno cuyo título debería resultar repugnante para un cristiano. Así, leemos estos tres términos: fornicación, impureza, pasión y deseo maligno. Todas estas manifestaciones se refieren a transgresiones sexuales, una forma clara pero engañosa de avaricia. El codiciar no es más que un acto de idolatría. La avaricia puede ser extremadamente dañina de varias maneras, incluidas las siguientes. En primer lugar, es idolatría en el sentido de que solo puede existir cuando una persona piensa que la vida consiste en las cosas que posee, en lugar de en una relación justa con Dios. También es un pecado contra otras personas, ya que al satisfacer sus deseos se perjudica a otros. Finalmente, es autodestructivo, porque estas concepciones y actividades erróneas siempre repercuten en el alma, llevándola a su propia ruina. Cada hombre piadoso busca su felicidad en Dios, mientras que el avaro busca en su dinero lo que solo Dios puede ofrecer. Por lo tanto, su codicia es realmente idolatría. Ninguno de los pecados mencionados forma parte de la vida de Jesús. En cambio, son características de cómo vive el mundo. Cada cristiano se enfrenta a la pregunta: ¿con quién me identificaré? ¿Con el mundo o con Jesús? La ira de Dios se manifiesta sobre los hijos de desobediencia. Estos pecados provocan la ira de Dios porque el mundo valora este tipo de estilo de vida pecaminoso y no se acercan a Jesús con humildad. Un solo pecado es suficiente para condenar a alguien al infierno, pero hay niveles de condenación. Mateo 23:14 dice: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y, para encubrirlo, hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación». Santiago 2:10 dice: «Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se hace culpable de romperla toda». En parte,
La ira de Dios llega cuando Él permite que los hombres continúen en comportamientos pecaminosos y, por lo tanto, autodestructivos. Romanos 1:24-32, Biblia amplificada dice: Por eso Dios los entregó a la lujuria de sus propios corazones, a la impureza sexual, de modo que sus cuerpos fueran deshonrados entre ellos, abandonándolos al poder degradante del pecado, porque por elección intercambiaron la verdad de Dios por una mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendecido por siempre. Amén. Y, como no consideraron apropiado reconocer a Dios o considerarlo digno de conocer como su Creador, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas inapropiadas y repulsivas, hasta que fueron llenos, impregnados y saturados con toda clase de injusticia, maldad, codicia, malicia, envidia, homicidio, contiendas, engaño, malicia y resentimiento. Son chismosos, difamadores, odiadores de Dios, insolentes, arrogantes, jactanciosos, inventores de nuevas formas de maldad, desobedientes y faltos de respeto hacia los padres, sin entendimiento, infieles, sin amor y sin misericordia, sin compasión, aunque conocen el justo decreto de Dios y su juicio, que los que practican tales cosas merecen la muerte. No solo las hacen, sino que incluso aprueban y toleran a otros que las llevan a cabo. Leemos que en lo que ustedes mismos anduvieron una vez cuando vivían en ellas. Estos pecados pueden ser una señal de que el mundo actualmente se rebela contra Dios, pero para los cristianos están en tiempo pasado. En términos más simples, los cristianos no deberían vivir sus vidas de la misma manera que los hijos de desobediencia. El pecado nunca es un lugar cómodo para un verdadero seguidor de Cristo. Pablo dice que los cristianos antes anduvieron en estos pecados. Sin embargo, es posible que es trágico que estos pecados a veces marquen la vida de un cristiano, pero no deben definir su andar ni su forma de vivir. Cuando Jesucristo entró en la vida de Pablo, inició un período de transformación profunda. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, la convierte en una nueva creación, y en Colosenses, capítulo 3, se nos muestran los cambios profundos que ocurren como resultado. Nuestros corazones personales son radicalmente afectados. Pablo veía la nueva vida en Cristo como una vida resucitada. Ni la regulación ni la reforma pueden sustituir la dinámica de resurrección necesaria para explicar los cambios radicales que Cristo trae. Dada tal resurrección, nuestro llamado es buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos en pecado y ahora estamos vivos. Nuestra identidad está en Él. Cristo tiene un impacto profundo en nuestros hábitos morales. Pablo establece un paralelismo entre la transformación radical que ocurre en la vida de un cristiano y la transición de llevar harapos a usar túnicas. Para comenzar, los cristianos se despojan de sus harapos sucios, que representan nuestras vidas pasadas de comportamientos morales. Antes de ser rescatados, estábamos sometidos a nuestras conductas anteriores. Poner a muerte el viejo modo de vida significa desecharlo como si ya estuviera muerto. Pablo enumera los vicios que debemos eliminar, y estos vicios se dividen en dos categorías que abarcan un amplio espectro de la vida cotidiana. Acciones pecaminosas como fornicación, impureza, pasión, deseo malvado, codicia, idolatría y actitudes pecaminosas como ira y cólera, malicia, blasfemia, conversaciones sucias y mentiras. Los cristianos nunca deben hacer de estas prendas parte de su vestuario moral. A continuación, los cristianos deben adoptar las virtudes de la nueva vida. Las nuevas ropas que Cristo proporciona se enumeran también en dos amplias categorías: un corazón compasivo, que significa misericordia, gobernando la vida del creyente; bondad, que implica una disposición dulce y la importancia del bienestar del prójimo, tan relevante como el propio; respuestas a lo Cristo, como la humildad, que significa una evaluación modesta de uno mismo,
centrando el enfoque en renunciar a nuestros derechos por el bien de los demás. Mansedumbre, que significa una fuerza tranquila pero sólida. Paciencia, que implica la capacidad de soportar a personas difíciles. Tolerancia, que es soportar situaciones que nos resultan desagradables. Perdón, que significa ofrecer a otros lo que nuestro Señor nos ofrece libre y graciosamente. Y amor, que es el color moral que impregna cada otra prenda en el armario cristiano. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, todas las cosas se hacen nuevas. La paz de Dios debe reinar en nuestros corazones, sin importar el tema o el objeto en cuestión. El apóstol Pablo está listo para colocar a Cristo por encima de todo. Para él, pensar en la vida es pensar en Cristo. Esto incluye el tema de la lujuria. Él dijo, «Para mí, el vivir es Cristo. Él es mi fuente de alegría, mi razón de vivir, y morir es ganancia, porque estaré con Él en la eternidad». Cuando Jesucristo llegó a la vida de Pablo, se produjeron cambios radicales, y Colosenses capítulo 3 nos guía a través de estas transformaciones profundas que Cristo realiza. Cuando Él entra en la vida de una persona, transformándola en una nueva creación. Colosenses 3, 2-5, Biblia amplificada, dice, «Pongan su mente y mantengan su enfoque habitualmente en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, no en las que están en la tierra, que solo tienen valor temporal, porque ustedes han muerto a este mundo, y su nueva vida real está oculta con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces también ustedes aparecerán con Él en gloria. Por lo tanto, deben poner a muerte y privar de poder los deseos malvados de su cuerpo terrenal, con sus instintos sensuales y egoístas, inmoralidad, impureza, pasión pecaminosa, deseo maligno y codicia, que es una forma de idolatría porque reemplaza su devoción a Dios. Leemos, si entonces han sido resucitados con Cristo. Pablo comienza una sección en la que se enfocará en la vida cristiana práctica, con una clara comprensión de que esta vida está construida sobre la base de la verdad teológica. En otras palabras, la verdad teológica es el fundamento sobre el cual se edifica la vida cristiana práctica. Debido a nuestra confianza en la realidad de la resurrección de Jesús de entre los muertos, nuestra identificación con Él se vuelve real. Solo porque hemos sido resucitados con Cristo podemos buscar las cosas que son de arriba. Pablo utiliza el acto del bautismo para ilustrar la realidad espiritual de ser resucitados con Cristo, como se presenta por primera vez en Colosenses 2:12. Ahora que hemos sido introducidos en la fe cristiana, debemos comportarnos de una manera determinada, porque es lo más adecuado para nosotros. Leemos la frase, «Poned la mente en las cosas de arriba». La mejor vida cristiana proviene de mentes que están fijadas en el cielo. Ellas se dan cuenta de que sus vidas ahora están ocultas con Cristo en Dios. Y dado que Jesús está entronizado en el cielo, sus pensamientos y corazones también están conectados con el cielo. El creyente debe buscar las cosas de arriba. La palabra buscar implica aspiración, deseo y pasión. Para buscar estas cosas, la mente debe estar enfocada en ellas. Ama las cosas celestiales, estúdialas y deja que tu corazón esté completamente absorto en ellas. Ahora que te has convertido a Dios, actúa en referencia a las cosas celestiales, como antes lo hacías en relación a las terrenales. Las cosas de la tierra no son todas malas, pero algunas, incluso aquellas que son inofensivas en sí mismas, pueden volverse perjudiciales si se les permite ocupar el lugar que debería reservarse para las cosas de arriba. La batalla comienza en la mente. Pablo argumenta que, dado que tenemos una nueva posición, necesitamos obtener una nueva perspectiva. El cambio permanente y la mejora siempre ocurren de adentro hacia afuera. Considera la receta de Pablo para la autodisciplina. Primero, recuerda tu identidad. Debemos enfocarnos primero en nuestra posición en Cristo. Todo comienza ahí.
Segundo, renueva tu vida de pensamientos. Debemos centrar nuestra mente en las cosas de arriba y elevar nuevos estándares internos. Tercero, reconoce que tu antigua vida está muerta. El cambio no ocurrirá si mantenemos alguna forma de regresar a patrones antiguos. Cuarto, liberar hábitos del pasado. Debemos despojarnos de lo viejo, como si nos quisiéramos sacar un conjunto de ropa gastada. En quinto lugar, debemos reemplazarlos por nuevos. Nos deshacemos de los viejos hábitos solo cuando los sustituimos por nuevos. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que el contenido de hoy te haya inspirado y enseñado algo valioso sobre la transformación que Cristo puede traer a nuestras vidas. Nos encantaría saber qué aprendiste, así que no dudes en dejar un comentario abajo. Si te gustó este video, por favor dale like y considera suscribirte a nuestro canal para más contenido. Nos vemos en el próximo video.